Pues gracias a todos por estar aquí, gracias a mi colega, mi amigo, mi hermano, mi maestro, Nirdosh. La idea de hoy es, yo voy a platicar unos 25, 30 minutos, después el doctor Nirdosh va a dar también su parte y al final nos tomaremos un espacio para platicarles de esta comunidad, dinámicas y clases que vamos a estar dando en las siguientes semanas y podemos platicar, preguntas y pues saludarnos al final. Por ahora yo no voy a estar revisando el chat, pero vemos las preguntas hacia el final, si les parece bien. Y como ya me irán conociendo, traigo mucho material muy condensado para ustedes y ya después esto se queda grabado también para cuando se quiera ver con más pausa o más rápido. Bueno, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es reinventar el paradigma de sanación humano-planetaria. Y vivimos, sí, en un mundo donde hay muchos problemas, basura, enfermedad, contaminación, pobreza, problemas de energía, de agua, de aire, migraciones forzadas, pérdida de biodiversidad, violencia, ¿no? También vivimos en este planeta donde la esperanza de vida y la calidad de vida ha aumentado mucho en las últimas décadas, si no es por decir siglos. Tecnología, comunicación, medios de transporte que nos ponen en cualquier lugar, en cualquier momento, que nos conectan con todas las personas y con todos los conocimientos que hemos desarrollado a lo largo de los milenios. Tecnología de punta médica, ciudades y pues, redes y urbes interconectadas, medicina y todo este tipo de cosas. De alguna manera estamos viviendo la gran promesa de la revolución industrial que desde hace 200 años y tal vez un poco más desde hace 500 años, desde el Renacimiento, la Ilustración, el inicio de todo el desarrollo científico tecnológico. Y pues avanzamos en muchas cosas, pero también muchas de las promesas que nos había dado la revolución industrial, de que todo se iba a poder, digamos, resolver con la democracia, con la tecnología, que la ciencia nos iba a construir un mundo perfecto. Y prácticamente cuando llegaran los problemas, un descubrimiento médico, una nueva ley, una nueva técnica en educación, pues todo iba a llevar al mejoramiento de la vida. Y estábamos destinados a crear un mundo perfecto a través de este progreso de la ciencia y de la razón, conquistaríamos la naturaleza y trascenderíamos realmente nuestros orígenes como animales y seríamos los ingenieros de una sociedad racional y organizada. Y si bien muchas de esas promesas se han cumplido y hemos conquistado la Tierra, el subsuelo, hasta la Luna, también nos damos cuenta en Occidente que la promesa de la revolución industrial, en términos del bienestar y en términos de la supervivencia de nosotros como especie, pues no se está cumpliendo al 100%. Nuestro sistema de dinero, político, energía, medicina, educación, nos están entregando muchos resultados, pero también no nos están entregando otros que alguna vez creíamos posible. Y a veces los mismos sistemas que hemos desarrollado, pues nos están limitando nuestra manera de vivir y de poder continuar con una vida de mucha dicha. Entonces, realmente en esta clase de hoy les voy a hablar de tres cosas que nos han fallado para esto: nuestra racionalidad, nuestros sistemas y nuestras historias. Nos damos cuenta realmente que todo está interconectado y por eso yo lo divido en estos tres temas que son como los que van a guiar mi plática. En términos de nuestra racionalidad, de alguna manera tenemos esto, al menos en Occidente, la idea de que el universo, el mismo cuerpo humano es una máquina y de que realmente podemos reducirlo todo a comprenderlo como una máquina, que si algo falla, pues arreglamos una tuerquita por acá y se arregla la máquina. Y realmente el método científico ha sido muy bueno para analizar pues todo el mundo y separarlo en pedazos más pequeños y reducirlo a las partes más pequeñas, pensando que conociendo esas partes íbamos a conocer el todo. Y realmente nos ha ayudado mucho y nos ha llevado a desarrollar una gran cantidad de ciencias y disciplinas muy específicas, muy ricas, pero también se nos ha olvidado reconectar ese conocimiento desde una manera más de síntesis. También el pensamiento científico nos ha llevado a pensar, y muchos de nosotros creemos de alguna manera que las matemáticas es la única manera de comprender el universo y de que todo de alguna manera puede ser cuantificado, medido y controlado. Y casi, casi lo que no podamos medir o cuantificar, pues realmente no se puede hablar como si fuera real. Esto es mucho de la herencia desde el pensamiento galileano, copernicano y el desarrollo científico. Y otra de las cosas que tenemos en esta racionalidad es el dualismo, muchos lo llamamos como dualismo, y es esta idea de que hay muchas cosas que están separadas, ¿no? Sabemos muy conocido la mente y el cuerpo, el conocedor de lo conocido, es decir, el mundo allá afuera, y también el hombre y la naturaleza como si fueran cosas separadas. Pero tenemos otros dualismos, otros binarios que están muy metidos en nuestra vida y que de alguna manera han codificado nuestra racionalidad y nuestra manera de pensar. Desde que
pensamos que la mente o el alma está separada del cuerpo y por eso desde que empezó Descartes hablando de esto hace 500 años, pues dijo la mente y el alma que lo estudie la religión, porque él no se podía meter en esos momentos al terreno de la religión. Y dijo, el cuerpo es una máquina y lo puede estudiar la ciencia. O pensar que nosotros no somos parte del universo y de la naturaleza, pensando que podemos separar el sujeto, es decir, nosotros, del objeto, que es lo que está allá afuera. Y como si pudiéramos realmente conocer el universo o el mundo allá afuera objetivamente. Y se nos olvida que tenemos lentes para ver ese mundo, así como también se nos olvida que somos el mismo mundo viéndonos a sí mismo. Nosotros somos el universo viéndonos a nosotros mismos. Si tú ahorita buscas en Google naturaleza, pues estos son los resultados que vas a encontrar, ¿no? Y claro, pues ahí están las plantas, los vegetales, todo eso, pero ¿en qué momento también nosotros nos escribimos fuera de la naturaleza como humanidad, mismo hasta los animales, a veces ya ni siquiera los vemos como el mundo natural, y nos escribimos fuera de ella, y de alguna manera pues podemos pensar que también fue un gran error que nuestra racionalidad nos haga sentir que estamos separados. En nuestra Biblia, en Occidente, por ejemplo, también no solamente estamos separados de la naturaleza, sino que pues hay este dictum de nosotros dominar la naturaleza para nosotros aprovechar esos recursos, ¿no? Y de alguna manera pues tenemos esta superioridad jerárquica con otras formas de vida y de no vida, minerales y así, simplemente porque casi nos dimos la idea, la historia y la racionalidad de pensar que estamos separados y que podemos dominarlo. Entonces, para pensar en un nuevo paradigma tendremos que repensar la manera en la que pensamos. Y como dice Einstein y muchos otros, no podemos resolver ningún problema, ninguna situación si nos quedamos en ese mismo nivel de conciencia. Por eso, repensar nuestra manera de pensar es fundamental para reinventar el paradigma. También están nuestros sistemas. Nuestros sistemas, aquí les voy a poner el ejemplo de la comida chatarra, pero para hablar de las enfermedades crónicas y sabiendo que están muy determinadas por lo que comemos. Pero esto solo es un ejemplo. También podríamos hablar de la educación o podríamos hablar de la industria farmacéutica o de muchas otras cosas que están integradas a nivel sistémico. Entonces, cuando nosotros comemos mal, por ejemplo, muchas veces pues nos culpamos a nosotros, a los individuos como responsables. Es que tú eres muy glotón, eres muy flojo, no tienes fuerza de voluntad y por eso no comes saludable, ¿no? Y pensamos que es un tema de elección personal. Pero también podríamos decir, no, pues no es tanto la gente, no es su culpa de que no puedan elegir bien, si por todas partes están rodeados de anuncios, de productos chatarra muy baratos, disponibles en todas partes, y que estas empresas nos están comercializando de maneras cada vez más efectivas. Entonces podrías decir, no, pues la culpa son las empresas son las que nos están enfermando a todos con la comida que producen, que distribuyen y que nos anuncian. Por ejemplo, también en la industria farmacéutica podríamos decir, no, pues es que son ellos los que nos están desviando la atención de las causas y nos están tapando los síntomas o nos hacen creer que un medicamento nos va a poder salvar, ¿no? Pero otra vez es culpar a las empresas. También podemos culpar a la educación, ¿no? Es que si tuviéramos mejor educación, entonces haríamos mejores decisiones o a lo mejor seríamos más morales y más éticos y entonces no actuaríamos de estas maneras. Y la típica, ¿no? Culpar al gobierno, ¿no? Y de alguna manera es ese error de atribuir que el mal comportamiento de alguien también es porque es alguien malo, ¿no? Para los que no están en México, él es el presidente de México y lo pongo aquí como una figura arquetípica, pero hubiera podido poner cualquier otra imagen de un político actual o del pasado. Siempre tenemos esta idea de que si el gobierno no fuera tan corrupto o fuera más ético o fuera tal vez un poco más inteligente, lo podríamos hacer. A final de cuentas, estamos en la misma dinámica, culpando a distintos actores cuando realmente pues es todo el sistema el que nos está fallando y todo está interconectado, ¿no? En la comida está interconectado los temas ambientales, los temas de salud, de política, de economía, de sociedad. Y de alguna manera tampoco nos podemos quedar a decir, ok, no es el gobierno, no son las empresas, no son los individuos, es el sistema. Y entonces culpamos al sistema. Pero también se nos olvida que a final de cuentas nosotros somos el sistema, como consumidores, como padres y madres de familia, como educadores, como profesionales de la salud, como personas, pues el sistema está hecho de personas también. Y entonces, si bien el sistema sí está por encima de nosotros y hay muchas cosas que no podemos controlar, a final de cuentas, culpando y encontrando estas personas o empresas que lo hacen, no es suficiente. Es como la persona que se mete al tráfico y culpa a todos los coches alrededor de por qué quisieron salir a la misma hora que uno, pero uno también está poniendo su coche y generando el tráfico. Entonces, en esta repensada de sistemas, tenemos que vernos a nosotros como co-creadores de los sistemas para poder evolucionarlos hacia otros lugares. Y también está el tema de las historias. Como les decía, las historias a lo mejor nunca las pensamos porque es lo que está a veces escondido. Se nos olvida que estamos viviendo una historia, ¿no?
Y básicamente, como a mí me gusta explicarlo, es las historias que están ahí y que a veces no podemos explicar de manera muy consciente o que está muy presente, es prácticamente la respuesta que le damos a la pregunta de quiénes somos. Porque dependiendo de qué respuesta le demos al quiénes somos, nosotros vamos a expresar, vivir, creer, pensar y ver la realidad desde esa perspectiva. Está claro que somos células y también somos genes, pero también somos lo que pensamos y cómo pensamos, somos los sistemas económicos, políticos o sociales, pero también y tal vez sobre todo somos el significado que nos creamos. Y gracias a estos significados es que podemos o no vivir como individuos y sobre todo como sociedad. Como les decía, estamos a veces enterrados abajo del iceberg, estas cosas que mueven las historias de todos nosotros. Y una historia, por ejemplo, como les decía, es lo que nos hace organizarnos como colectivo. Si en nuestra civilización aprendimos que pues, lo que hay que hacer es levantarse en la mañana y ponerse un traje, un vestido, e irse a trabajar, pues eso es un significado colectivo. La religión, por ejemplo, siempre fue una manera de organizar todo y no hubiéramos podido construir las pirámides ni muchas otras cosas si no hubiera habido una historia colectiva que todos realmente entiendan como verdadera y que nos ayuden a organizarnos, aún a pesar de que estas pirámides las construyeron varias generaciones, o sea, ni siquiera podías tú ver el producto de tu propio trabajo, estaba sirviendo una historia colectiva. Pero la religión no es la única historia. También el rol de las empresas en la sociedad es una historia que nos contamos, que puede ser de una u otra manera. Las naciones-estado y los nacionalismos que tenemos y las fronteras y todas las divisiones, hasta raciales, éticas y obviamente nacionalistas. Los derechos humanos, a final de cuentas, también son una historia que nos hemos creado los humanos. Y el dinero también es una historia que como todos le damos ese poder y esa creencia de que es verdad ese medio de transacción, pues todo funciona. Entonces, lo que está en esa imaginación colectiva nos hace ser lo que somos. Y como les decía, no se trata de que sean historias ficticias, son verdades, pero a veces esas historias tal vez nos están llevando a donde no queremos ir. Y por eso vale la pena pensar cómo recontarnos una historia y trabajar a nivel historia. Porque las historias, como les vengo diciendo, influyen en todas las partes estructurales, en las partes de conocimiento, en las partes organizacionales y mismo también puede llegar a afectar nuestra biología y nuestra genética según las historias que nos contamos. Entonces, en esta clase de hoy y en lo que se viene más adelante, vamos a hablar mucho de qué hay detrás de estas historias colectivas que hemos heredado de nuestra cultura. Por ejemplo, y ahorita les voy a hablar de algunas características, ¿no? Si vemos todo como una lucha entre buenos y malos, ¿no? Y pensar que la solución a todos los problemas solamente radica en conquistar el mal. Cuando yo me siento a ver las películas con mis hijas, pues realmente veo que pues, la vida se les pone muy simple porque todo depende de conquistar al malo, matar al malo, quitar al mal, y pues esa es la manera de solucionar los problemas de la vida, ¿no? Y eso es algo que tenemos muy metido en nuestra vida. Y no nada más es las películas, si se dan cuenta, las películas son nuestro reflejo y a final de cuentas ese reflejo nos termina formando de regreso a nosotros. Entonces, vamos a analizar muchos temas culturales que nos permiten ver estas historias, en este caso, el bien y el mal. ¿Qué otras historias? La sobrevivencia del más apto, ¿no? Creemos que aquí, si no te pones las pilas y no eres el más fuerte y matas a los demás, entonces no vas a poder sobrevivir. Y entonces, de alguna manera, este darwinismo social, pues está muy justificado. Y mismo hasta las empresas que buscan beneficios, pues está justificado, pues porque esta es la forma de entender la realidad y uno tiene que luchar para llegar hasta arriba, ¿no? Pero si se dan cuenta, también en los animales hay mucha más cooperación que lucha del más apto, nada más que a veces se nos olvida en este discurso de sobrevivencia darwinista, ¿no? La industrialización es una historia pues muy dura, ya empezamos con esto la clase de hoy. Desde hace 200 años, pues todo lo hacemos en aras de la eficiencia productiva, vamos a producir en serie, vamos a ser pragmáticos, vamos a usar la ciencia y la tecnología y vamos a crecer en números y vamos a crecer todo. Y así diseñamos nuestro sistema económico, nuestro sistema educativo, el político, el social. Mismo, la industria de la salud se llama industria de la salud y es heredera de esta revolución industrial en la que, pues si se dan cuenta también en la salud, pues es cuántas camas puede tener un hospital, cuántos pacientes puedo ver en un marco de una hora. Todo está como pensado de una manera muy industrializada dentro de los negocios y la eficiencia, ¿no? Obviamente, pues muy metido en esta idea, pues está todo el tema del capitalismo. Y el capitalismo es una historia que nos ayuda a organizarnos y pues creemos pues, que cada quien busque su beneficio va a maximizar el beneficio de la sociedad. Pero realmente nos estamos dando cuenta que esa historia no se mantiene. A pesar de que sí genera mucho progreso, no podemos decir que más progreso y más dinero y más eficiencia y tecnología nos está
lo está distribuyendo de maneras equitativas y sobre todo que está haciendo que los mismos sistemas sean renovables, sustentables y regenerativos. A veces parece todo lo contrario. ¿Qué otras historias tenemos? Tenemos las historias de escasez y de abundancia, ¿no? Y escasez no nada más es una historia que nos contamos, es una manera de ver la vida y de verse a uno mismo. Cuando vivimos en escasez estamos sintiendo que, primero que nada, que el mundo no hay suficiente para todos, entonces tenemos que correr y ganar. En segundo lugar, que nosotros mismos, yo mismo, Víctor, no es suficiente, me falta, estoy incompleto. Entonces vivo en escasez, vivo siempre pensando en lo que no tengo, ¿no? Y de alguna manera esa es la cosmología que tenemos y hemos moldeado nuestras instituciones y sistemas con esta visión de escasez y de suma cero, es decir, que no se puede crecer. Cuando te pasas a una historia de abundancia, pues todo cambia porque entonces creemos que hay para todos y entonces las relaciones de cooperación, de amistad, de empatía, de amor, de convivencia, interdependencia son mucho más posibles. Y entonces pasamos de la idea de que pues dependemos o codependemos de los sistemas o de los demás a hacernos libres a través de la independencia y de nuestra elección, que es un gran regalo que tenemos, y elegimos ser interdependientes, elegimos saber que dependemos unos de los otros, pero libremente y no porque somos forzados a hacerlo. Entonces, estas historias, o estamos siempre entre historias, de cuánto creemos que estamos en dependencia y cuánto en interdependencia. También está el progreso tecnológico, que ya hablé, siempre creemos que va a llegar una máquina, un microchip, un nuevo avance científico, médico, para salvarnos de nuestros problemas, ¿no? Muchos creemos que va a llegar una píldora para salvar el cáncer, una máquina para quitar el calentamiento global, y es esa fe innegable que tenemos en la tecnología, pero que pues tal vez tenemos que revisar esa historia. Y como venía diciendo, también la ciencia nos ha traído muy buenas cosas, pero también tener una fe total en la ciencia tal vez es un poco arriesgado, precisamente porque la ciencia también tiene sus propios mitos y sus propias historias y sus propias maneras de ver la vida que no han sido revisadas porque tenemos una fe ciega en que vamos a salir de nuestros problemas con puro pensamiento científico. Entonces, estas historias, pues, de qué están formadas? Están formadas de palabras. Las palabras, como vimos con las pirámides de Egipto, son mecanismos de construcción masiva, pero también las palabras son armas de destrucción masiva. Y gracias a nuestras palabras podemos crear y destruir muchas cosas. Entonces vamos a enfocarnos mucho en ver nuestro lenguaje y ver cómo estas historias y a través de esos lenguajes también estamos de alguna manera codificando no solo los sistemas, sino la racionalidad para poder vivir en este mundo. En el ambiente económico hay escasez. En el ambiente político, una lucha, uno contra el otro, el bueno contra el malo. En el ambiente médico, ten miedo. En el ambiente ambiental, destrucción. Y entonces tenemos esta idea de que estamos separados, solos y sobre todo con mucho miedo a la transformación. Preferimos el status quo que ponernos en un lugar de una construcción que sea incierta, pero que no tenga, digamos, estas ideas de separación y miedo. Que no sea esta idea de que tenemos que explotar, extraer, dominar o controlar al otro, controlar los recursos naturales, controlar las cosas, ¿no? Y tal vez vivirlas desde otra perspectiva. Y en esa idea de las ideas que nos están formando, también empezamos a nombrar a todo como el otro, ¿no? Nos gusta mucho y de alguna manera sí trabaja nuestra cabeza, es separarnos yo de los demás, yo del mundo. Y claro, cuando algo lo llamas como otro, entonces es un buen momento para dominarlo. Lo vas a poder controlar, le vas a poder hacer la guerra, ¿no? Y esa es otra de las grandes narrativas que tenemos en nuestra civilización. Es, si algo somos buenos, es ponerle un nombre a un enemigo y a la carga. Vamos todos con nuestro arsenal tecnológico, nuestra forma de ver la vida y vamos a manufacturar enemigos para irnos en contra de ellos. Entonces, el bien siempre es la conquista del mal. La salud viene de conquistar las bacterias. La agricultura, vamos a matar a las plagas. La seguridad, vamos a conquistarle la guerra al crimen. Hagámosle la guerra al estrés, al cáncer, al terrorismo, a la pobreza, a la corrupción. Estamos todo el tiempo en esta retórica de guerra y de alguna manera, amigos, creo que esa dialéctica se nos termina también volteando y nosotros nos terminamos tratando a nosotros mismos, yo a mí mismo, haciéndome la guerra a mí mismo, como si yo soy mi propio obstáculo para mí. Entonces, cuando ya estamos acostumbrados a ver así la vida, pues se nos dificulta pensar cómo le harías si no nos hablamos de que somos otros y estamos separados. Y eso es precisamente porque perdimos esa capacidad de sentirnos, no nada más de pensarnos, sino de sentirnos, de sentir al otro, de sentir a los demás, perdón, a nosotros mismos, de sentir al planeta.
de sentirnos que somos la naturaleza, no parte de la naturaleza, no amigos de la naturaleza, soy la naturaleza y la naturaleza soy yo también. Y no digo perdimos en el sentido nostálgico, en el que el pasado lo tuvimos y algún día se nos olvidó y nos emborrachamos y lo olvidamos. Lo digo pérdida en términos de que realmente sentimos esa falta de capacidad para podernos sentir de esta perspectiva. Entonces, por eso hablamos de paradigma, ¿no? Y el paradigma, pues, es lo que asume como verdadero y nuestra comprensión del mundo depende de, pues, esa verdad que asumimos. Y yo lo que me vengo dando cuenta todos estos años, que si bien tenemos que trabajar mucho a nivel técnico, mucho a nivel analítico, mismo hasta científico, también tenemos que trabajar a nivel ideas, a nivel historias, a nivel paradigma, a nivel conciencia, ¿no? Que es una palabra que la escuchamos mucho, sabemos lo que significa, pero que a veces la quisiéramos empujar aún más para entender lo que eso significa y cómo queremos crear esa conciencia. Y entonces, en este viaje de cambio de paradigma, pues la dificultad no radica tanto en desarrollar nuevas ideas, sino escapar de las viejas. Esta es una de las grandes cosas que vamos a intentar hacer en las siguientes clases. Y sabemos también con mucha humildad que los paradigmas no cambian ni en una masterclass de 1 hora, ni en un curso de 2 semanas. A veces toma generaciones y que mueran otras generaciones y otras formas de ser, a veces toma muchas crisis para podernos reinventar, para que entonces los paradigmas puedan evolucionar. Y yo me voy a basar mucho en un amigo, un colega, que nunca he hablado con él, pero lo considero como mi hermano, precisamente por esta idea de que estamos conectados en el mismo lugar. Es Charles Eisenstein, y él habla mucho de la historia de la separación a la historia del interser, ¿no? Él, por ejemplo, a nivel humano, a nivel individual más bien, internamente esto se vive con una transformación de la experiencia de estar vivos. O sea, crear un nuevo paradigma de sanación humano-planetaria sí es arreglar racionalidad, sistemas e historias, pero también es transformar mi propia experiencia de cómo vivo mi vida cada día. Externamente es una transformación de nuestro rol como humanidad dentro de nuestra tierra. Y entonces es una forma de interrumpir nuestra historia de separación, es teniendo experiencias de no separación, como muchos de nosotros hemos tenido y que vamos a posibilitar a través de esta comunidad de sabernos, sentirnos como interser, como algo que nuestro ser está interdependiente en el mismo. También voy a hablar mucho del doctor Zach Bush, que algunos de ustedes conocen, y cómo él intenta hacer esta narrativa coherente e integradora para realmente interseccionar la salud humana con la planetaria, utilizar nuestras historias para salir de la agricultura industrializada, de la farmacéutica industrializada y crear nuevos caminos como consumidores, productores, trabajando en conjunto, no solamente como humanos, también con las bacterias, también con los animales, también con las plantas y el mundo natural, precisamente porque estamos todos en el mismo lugar y nuestras historias nos pueden posibilitar conectarnos. Lo interesante es que no nada más es un tema de conectarnos para sentirnos bien, es un tema de que también eso es lo que necesitamos para continuar aquí. Y más allá de poner miedo y ansiedad, porque no me gusta decir, híjole, si le seguimos así nos vamos a morir en 30 años o 50 o 100. Realmente no es eso, pero sí es pasar de un paradigma que nos saca de esta idea de explotar, de usar la eficiencia tecnológica, la cuantificación, a pasar, obviamente, a, pues vamos a ser más verdes, más green, a ser sustentables, es decir, tratemos de, bueno, pues sí extrae los recursos, pero trate de hacerlo sustentable para que no te los acabes. Y realmente las nuevas cosas, y esto es increíble que la humanidad esté dándose cuenta, que podemos ser no solamente restaurativos, sino regenerativos. Y a través de entender los patrones orgánicos de los sistemas vivientes, también podemos ser más eficientes en la producción de comida, también podemos ser más eficientes en la sanación de enfermedades y podemos ser regenerativos, es decir, dejar más cosas de las que quitamos. Y entonces hay cosas muy bonitas de las que nos vamos a meter a detalle para hablar de ganadería, agricultura regenerativa y otros temas similares. Y entonces seguir, esta es una foto, por ejemplo, de ríos, de vasos sanguíneos, de árboles, y de alguna manera pues tenemos esa misma estructura y podemos aprender mucho de entender estos sistemas vivos que tienen una sabiduría, ¿qué les digo? No solo ancestral, sino pues desde que la vida existe en el planeta hace 4.3 billones de años. Y de alguna manera salvarme a mí, y no me encanta esa palabra, pero cuidarme a mí o sanarme a mí es salvar al planeta, y salvar al planeta o sanar el planeta es sanarme a mí. Y entonces podemos llegar a curar enfermedades sin tanto dinero, sin tantos recursos, sin tanta explotación. Podemos sanar el planeta también climáticamente con otras perspectivas que salgan de la racionalidad científico-tecnológica capitalista.
Y, perdón, soy muy intenso, ¿eh? No paro, pero bueno, ya voy cerrando. Voy a hablar mucho vamos a hablar y vamos a hacer muchos ejercicios colectivos para hablar del cuerpo, de la relación que tenemos con el tiempo, con el dinero, con el sexo, con la muerte. Todos nosotros tenemos heridas, traumas y condicionamientos de estos temas y nos hacen vivir en escasez. Entonces tenemos que colectivamente ayudarnos para integrar el dolor, la pérdida y también alquimizar estas emociones para que podamos continuar trascendiéndonos, ¿no? Yo me he dado cuenta que cuando estoy deprimido, por ejemplo, obviamente tengo que ir a mis emociones, pero también me doy cuenta que cuando voy a mis emociones, termino ampliando la historia que tenía sobre lo que me estaba haciendo sentir así. Allá había una creencia, había alguna opinión que yo tenía inconsciente que me estaba haciendo sentir así. Entonces, ampliar las historias con el trabajo emocional es algo muy bonito. Y entonces vamos a través del miedo, la culpa, la vergüenza, la ansiedad, todas estas cosas que pues, son parte de nosotros, este, trabajarlas entre nosotros, ¿no? Y entonces vamos a jugar mucho con esta idea de que el universo es newtoniano, pero también es un universo shakespeariano. También somos poesía y somos palabras. Y es una visión no solo romántica, sino real de quiénes somos. Somos fórmulas matemáticas, pero también somos poemas y somos significados. Y de alguna manera, pues estamos en este espacio entre historias, ¿no? No tenemos una nueva historia aún. Yo en mi vida personal podría decir que estoy en una vida entre historias. Estoy en ese lugar de vacío, con esperanza y desesperanza, con cosas que hacer y con cosas que no sé ni si puedas, que sé que no puedo ni controlar. Es una posición difícil de estar porque se están rompiendo algunas historias, se están construyendo nuevas historias y es difícil quedarnos quietos solamente a contemplar. Y yo la verdad hablo en este curso no como si ya brinqué la charca, no estoy iluminado, no estoy en una posición ni en conocimiento de trascendencia, y es con mis heridas, y es con mi dolor, y es con mis dudas que puedo presentarme con ustedes y platicar sobre estos temas. Entonces, esto es mucho más un tema de conversación que de otra cosa. Y de alguna manera, los grandes líderes, así como los grandes médicos, si lo piensan, son grandes contadores de historias, porque las historias solo se mantienen en comunidad. Nadie puede mantener una historia a flote en soledad. Y de alguna manera, Einstein nos habla de los líderes de una manera muy bonita. Nos dice, un líder es aquel que sostiene una historia, una persona cuya experiencia de la realidad es tan profunda que puede mantener una creencia, una historia para todos, aun cuando todos todavía no pueden ver esa posibilidad. Entonces, de alguna manera, nuestro papel como en esta comunidad es crear esta historia y mantenerla lo suficientemente confiada en sí misma para que otras personas se puedan unir. Y de alguna manera crear oportunidades para que los demás puedan también regalar sus regalos, ¿no? Y trascender hábitos de escasez, de juicio y nuestros hábitos de guerra y lucha por estos hábitos de interconexión e interdependencia. Eisenstein nos pregunta, ¿cuántas películas de superhéroes tenemos que ver para compensar nuestra atrofia de grandeza? A mí, la verdad, y les confieso, tal vez hacer este taller con mi amigo Nirdosh es una humilde respuesta a esta pregunta, de sentirme que yo también soy útil y que soy parte de esto y que aún con mis dudas y sin mi conocimiento y sabiendo que me intimida todo porque nadie está solo, puedo ser parte de esto. Y de alguna manera ser un buen activista del mundo de afuera es ser un buen activista del mundo de adentro. Y ser un buen activista del mundo de adentro, como ustedes saben, trabajar en uno mismo termina siendo un tema de trabajar con el mundo de afuera también. Entonces, pues bueno, como dice un dicho chino, esto está tan lejos como el horizonte, pero también está justo enfrente de nuestra cara, ¿no? Y como todo, pues va a ser esta historia personal. Y me dice, me leí una frase el otro día muy bonita, dice, no seas Jesús, no seas Buda, sé quién ya eres, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito que vamos a tocar. Nos vamos a compartir nuestras búsquedas y vamos a encontrar aquello que se nos posibilite. No necesitamos crear respuestas y podemos quedarnos un rato en nuestras preguntas. Mientras estemos unidos y en comunicación, hay una paga en sí misma. También vamos a hablar mucho y también vamos a callar mucho, porque el silencio va a ser parte de esta alquimización. A veces, como dice Osho, el conocimiento solo crea la ilusión de que conocemos y a veces también tenemos muchas palabras para explicar muchas cosas. Yo no me he callado en los pasados 25 minutos. Entonces tenemos que hacer este espacio de silencio porque también se requiere silencio para
apreciar los milagros de estar aquí y de estar vivos, y también para acordarnos que no tenemos toda la prisa del mundo para mover todas las cosas y que gracias a la prisa también estamos como estamos. Entonces vamos a sentarnos y en silencio estar juntos. Y por último, pues les digo, preocúpense si un curso de este que les prometan hablar de una co-creación de un nuevo paradigma, no hable tampoco con elementos o esté tejida con elementos de juego, de diversión, de celebración, de misterio, de humor. Eh, no podemos transformarnos si es a través de las mismas características de nuestro lenguaje y nuestra manera de concebir la vida. Tenemos que crear las nuevas y estas solamente vienen desde la abundancia y desde la celebración. Yo, de hecho, con Nirdosh lo hablamos y decidimos no estresarnos para nada en nada relacionado a este curso, que cuánta gente viene, que si hacemos el marketing, que si se cae el sitio web, que si se cae la conexión. Vamos a fluirlo y ha sido una experiencia que hasta que no confías y te pones en ese lugar, eh, no te la crees que puede ser posible. Entonces, en el curso vamos a mezclar teoría y sociología y medicina, pero vamos a meter también risa y poesía y lágrimas, medicina alternativa y meditación, porque el arte nos hace comprender otras maneras de lo que es la lógica racional y no podemos creer, por ejemplo, a un teólogo que rechaza la belleza del mundo, el misterio del mundo, así como un científico que tampoco cree en el poder de lo misterioso. Nosotros sabemos que todo es fuente de misterio, de amor y de asombro. Y en ese sentido, pues yo termino diciendo que aprecio enormemente el milagro de tenerme aquí, de tener estas ondas electromagnéticas que nos conectan y que me han conectado contigo, querido amigo Nirdosh. La verdad, para mí esto ha sido un viaje transformador y me siento muy agradecido con el universo de haberme topado contigo. Entonces, ese es el milagro que quiero celebrar en este momento para que tú puedas empezar a hablar. Wow. Gracias, Víctor. Gracias, gracias, gracias. No tienes idea durante todos los 25, 30 minutos que estuviste hablando, no tienes idea cómo estaba vibrando mi corazón y el calor que estaba sintiendo en mi cuerpo. Muy bonito. Es como una inspiración que no es la primera vez que siento contigo, pero me encanta, me encanta. Entonces me siento también honrado de estar compartiendo este espacio contigo y con todos los que están aquí con nosotros, porque para mí tú eres una inspiración también. Todo lo que has hecho, toda la investigación que has hecho, toda la interconexión de todo lo que has trabajado por años y lo que has escrito también, y tu poesía y tu pasión, entonces me toca muy profundo. Entonces yo también estoy muy agradecido de este espacio contigo. Ay, Gracias, querido. mm. Y me encanta porque, y les comparto a todos, que cuando estábamos planeando hacer esta masterclass, eh, fue completamente espontáneo y lo armamos en un par de semanas, 2, 3 semanas armamos todo. Y, y yo he visto parte de todo lo que comparte Víctor y me encanta y es tan enriquecedor y tan completo y siempre hay más y más y más. Entonces me fascina. Entonces yo me estaba poniendo a pensar, ok, ¿qué voy a compartir yo? y pero ahorita que te escuché hablar, al mismo tiempo de sentir esta inspiración y este agradecimiento de recibir esto de ti, me hace sentir un reconocimiento también de mí mismo y de mi camino y de la razón por la cual la existencia nos trajo juntos a hacer esto. Y ahora entiendo un poquito más por qué decidí en estos últimos días compartir lo que voy a compartir ahora, que no sé cómo vaya a ser recibido por todos los que están aquí, porque yo lo que voy a compartir va a ser una historia, básicamente, ¿no? Y estabas hablando, ¿no? De cómo creamos nuestras historias y nos contamos nuestras historias, ¿no? Entonces yo simplemente voy a contar un poco de mi historia en todo mi camino de sanación, de crecimiento personal, de autodescubrimiento interior y exterior, y lo que me ha llevado a lo largo de muchos años a llegar a un tipo
de estilo de vida que integra mucho de lo que tú estabas hablando, ¿no? Y no estoy diciendo, igual como tú dijiste, no estoy diciendo que yo ya alcancé la cima o que ya llegué a no sé qué estado, no, para nada. Pero en la situación que estamos encontrándonos hoy en día a nivel planetario, literalmente estamos en una crisis yo creo la más grande que hemos vivido históricamente a nivel de la humanidad y a nivel del planeta. Entonces siento que es un momento crítico para que todos empecemos a responsabilizarnos y hacer lo que sea que podamos para empezar a entretejer esto que, todos estos elementos que estuviste mencionando, para que juntos vayamos creando esta nueva realidad, ¿no? Y este nuevo paradigma. Entonces, me encanta porque así como estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento tú y yo, que estamos creando esto, lo que vamos a hacer en las siguientes semanas va a ser lo mismo, en un nivel más profundo, compartiendo todo lo que podamos tú y yo, pero no nada más tú y yo, porque parte del ideal y de por lo menos mi visión, y creo que compartimos esto, es que no hay manera de hacerlo solo. Y no hay manera de que haya un líder o una persona que tiene la visión de cómo deben de ser las cosas. No hay manera. O sea, ahorita mencionaste más que suficientes elementos y factores que están implicados en esta realidad que hemos creado para nosotros mismos en el planeta y lo que tenemos que poner atención, conciencia y luz para empezar a armonizar todos estos elementos, ¿no? Entonces, sí, gracias. Gracias a ti y te doy la palabra, nada más te hago un comentario. Lo interesante de esto es que mucho habla del conocimiento y de la investigación que podemos hacer y tal, pero no solamente es un tema de saber más, es de ser. Nos vamos a pasar del saber al hacer al ser. Y ese es lo hermoso de esto, que es un viaje de transformación, sí a través del conocimiento y de leer libros y de saber fórmulas y de, sí, pero también es mi experiencia humana de qué estoy haciendo todos los días y qué estoy, cómo tomo el agua y cómo me voy a dormir más tarde. Eso es el paradigma y eso es bien bonito. Sí, exactamente. Y por eso yo creo que es algo que me surgió espontáneamente y por eso voy a compartir con todos hoy. Yo creo que es algo que no he compartido nunca. Inclusive sé que aquí muchos de los que están aquí han tomado mis cursos y han sido mis pacientes, somos amigos y nos hemos encontrado en muchos puntos de este viaje de la vida. Pero creo que nunca he contado esta historia como la voy a contar ahora. Y también me pone un poquito nervioso, no sé por qué, pero bueno, porque de alguna forma quiero compartir cómo ha sido para mí como individuo y como médico y como paciente y como médico integral y guía de meditación y lo que sea, no importa todas las etiquetas que estén por ahí, pero cómo ha sido este camino que ha sido esa experiencia desde la cual comparto lo que comparto. ¿Sí? Y desde la cual vamos a empezar a entretejer este nuevo paradigma, ¿no? Entonces voy a contarles en pocas, las menos palabras posibles. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Um, un segundito. Ok. Bueno, voy a compartirles en breve cómo ha sido pues este viaje para mí que me trajo hacia donde estoy ahorita, que de alguna forma voy a tratar de utilizar algunas palabras. A mí me encanta cómo Víctor utiliza las palabras, porque tienes una fluidez y una riqueza que me apasiona siempre que te escucho. Entonces, voy a tratar de utilizar yo mi lenguaje de la mejor forma posible para expresar esta pequeña historia que de alguna forma espero que les refleje o les inspire de alguna forma a ver en qué punto están ustedes de su propio viaje y cómo ya están entretejiendo esta nueva realidad, este nuevo paradigma de salud individual, colectivo y planetario, y qué otras posibilidades hay allá que a lo mejor no se han imaginado. ¿Okay? Entonces voy a contarles de alguna forma cómo ha sido toda esta transición para mí desde una postura de división, de separación, hasta algo que yo es mi vida hoy en día, que es una comunión, que vivo casi toda mi vida en una dinámica de comunión, de comunidad, ¿sí? Y me he empapado por muchos años
por meses viviendo en comunidades de diferentes tipos para ver realmente qué es lo que esto aporta, cuáles son los beneficios, las dificultades y qué rol tiene esto, la comunidad, en el punto en el que estamos hoy en día en este planeta. Em, Obviamente yo fui entrenado como médico, yo soy médico convencional alópata, que vengo desde esa perspectiva, desde ese sistema educativo que es algo cuadrado, por decirlo así, algo rígido y muy separatista también. Entonces voy a empezar a explicarles un poquito cómo ha sido esta transición también desde lo institucional hacia lo integral. Okay. Les puse esta foto que me la tomé hace 2 días cultivando mis propias calabacitas, que me he vuelto casi un granjero últimamente y no les puedo explicar la dicha que me da todos los días recoger mis verduras y mis espinacas y mis kales y hacer mis licuados con esto. Y ver qué tan importante es eso para mi bienestar y para cómo yo me relaciono con mis pacientes o con mis alumnos, porque todo está interconectado. En cambio, como fui educado, por lo menos en la escuela de medicina y también en la escuela antes de eso, hay mucho esa división casi todo es muy teórico, basado en, como dijo Víctor, mucho en la ciencia, muy racional. Entonces, yo me he abocado, por lo menos en los últimos 15 años, a entrarle de lleno a la experiencia de mi sanación y a la experiencia de probar todo lo que sea posible que me ayude a mí en mi crecimiento y que en consecuencia me ayude a trabajar para apoyar a mis pacientes o a mis seres queridos o a quien sea para de alguna forma ir creciendo y volviéndonos más conscientes juntos, ¿no? Entonces, yo fui criado y educado en la Ciudad de México, en una familia en donde pues estoy eternamente agradecido con mis papás, mis hermanos, en la familia que crecí, o sea, porque sé que hicieron todo lo mejor por, por, por darme lo mejor en todos niveles, ¿no? Educativo, de nutrición, social, esparcimiento, etcétera. Y al mismo tiempo, en esos años, cuando yo era niño y en mi adolescencia, los ideales, las historias que se contaban, las creencias y toda la sociedad como funcionaba, pues no fue lo más sano, por decirlo así, ¿no? Entonces yo tuve muchos años de mi vida en donde pues también retaqué a mi cuerpo y de todo tipo de cochinadas y de todo tipo de tóxicos y lastimé a mi cuerpo de muchas formas por muchos años, ¿ok? Inconscientemente. Inconscientemente desde los que me cuidaban, pero ya después inconscientemente yo porque no conocía nada más. Yo crecí desde cuando somos niños, en el ambiente en donde crecemos, aprendemos que esa es la realidad, ¿no? Lo que estoy comiendo ahí, eso es lo que tengo que comer. Cómo comportarme, cómo relacionarme, qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, pues bueno, en el entorno en el que yo crecí, sí tuve situaciones hermosas, bellísimas, y tuve situaciones muy difíciles, ¿sí? A tal grado que en mi adolescencia, de alguna forma, culminó todo esto en situaciones extremadamente dolorosas y difíciles para mí que me llevaron literalmente a estar en el hospital, a pasar por 3 cirugías por las cuales si no existiera la medicina convencional, yo ya no estaría vivo. Hace muchos años, hace 26 años yo estaría muerto. Pero gracias también a la tecnología, gracias a los avances médicos, me pudieron salvar la vida. Entonces, gracias, o sea, por eso yo como médico he pasado por muchas etapas que les voy a platicar más adelante, pero gracias a esta tecnología estoy vivo hoy en día, entonces estoy eternamente agradecido a la medicina. Sin embargo, fue algo momentáneo esa ayuda que yo necesité en ese tiempo. Y fue una transición para darme cuenta que yo necesito ayuda. O sea, yo necesitaba ayuda en ese tiempo y no tenía ayuda. Me sentía tan solo, desolado, perdido, aislado y con todas las situaciones que yo estaba viviendo en mi adolescencia, de bullying,
este, de heridas traumáticas que tuve en relaciones y otras situaciones, más aparte mi alimentación y mi estilo de vida, pues estaban dañando mi cuerpo muy severamente. Por eso acabé en el hospital. Unos años más adelante, también fui tan afortunado de que pude, bueno, empezar a viajar. Y justo esa es una foto mía a los 19 años, en uno de mis primeros viajes donde empezó a cambiar mi vida toda, completamente. A los 19 años estaba yo trabajando ahí en un plantío de plátanos en Israel. Estaba, no les puedo describir la dicha que yo estaba sintiendo ahí. ¿Por qué? Porque estaba despertándome a las 5 de la mañana, todas las mañanas, a ir a cargar pencas de plátano. Eso es lo que yo hacía por unos cuantos meses. Y era tan feliz, que empezó a cambiar ahí mi visión de lo que había yo creído hasta ese momento, porque yo crecí en una familia de buenos recursos económicos, con una buena educación en la Ciudad de México, con todos los ideales de la sociedad moderna, ¿no? De lo que tenemos que alcanzar, de que tenemos que ser exitosos, ganar dinero, tener casas, etcétera, etcétera. Pero en estas experiencias que empecé a tener en mis viajes, empecé a través de la experiencia, a vivir diferentes situaciones que me daban mucha más satisfacción de esos ideales que solamente absorbí por el entorno y el condicionamiento en donde yo me desarrollé. Entonces ahí fue donde tuve mis primeras experiencias de comunidad. De hecho, ahí donde estaba trabajando era mi primera comunidad donde yo viví. En un kibutz, que son estas comunidades que existen desde hace muchas décadas en Israel. Y fue una experiencia increíble. Después de eso empecé a estudiar medicina, y tuve todavía oportunidad de seguir viajando, porque yo seguía en una crisis existencial. Seguía en una crisis existencial, pero ya estaba estudiando medicina. ¿Por qué? Porque sabía que yo necesitaba encontrar una forma de sanarme a mí mismo y de ayudar a otras personas. Y no sabía cómo iba a ser. Y por alguna razón me metí a estudiar medicina, ¿no? Fui luego a hacer otros viajes, estuve en India, en Nepal, en Tibet, en los Himalayas, donde también tuve experiencias muy, muy intensas, donde casi perdí la vida un par de veces, solamente por estar en esta búsqueda de qué es lo que realmente me va a dar estas respuestas, de cómo puedo realmente sanarme de raíz, qué es lo que me puede dar plenitud, encontrar un camino que haga sentido. Y todo de alguna forma me empezó a guiar por empezar a reconectar con mis emociones y con mi intuición. Y fue una experiencia increíble que tuve cuando estaba hasta arriba de los Himalayas, que nunca en mi vida yo había sentido una sensación en el centro de mi pecho, en el fondo profundo de mi pecho, que me estaba diciendo: tienes que ir a este lugar. Es un lugar muy especial en Pune, en India. Tienes que ir ahí. Era lo único que me decía. Y no era racional, sino era algo... alguien está dibujando algo muy bonito aquí encima de mí. Era eh, bueno, ahí ya me marcaron algo. Era algo que nunca había experimentado yo antes, ¿no? Que no era racional, sino era algo totalmente corporal. Y me tomó un par de semanas, después de que estuve internado en un hospital ahí, tibetano, y luego estuve también en un tiempo en un monasterio budista, convencerme: ok, esta sensación corporal es tan fuerte que tengo que ir a este lugar. Entonces, como un mes después, llegué a este lugar, y fue donde realmente me eché un clavado al fondo a todo mi trabajo personal de una forma diferente, ¿no? Ya estaba yo estudiando medicina, es importante mencionarlo. Yo ya estaba en la escuela de medicina, que era totalmente racional. Voy a terminar la esta para quitar el dibujito que hicieron aquí. Ok, voy a empezar otra vez. Disculpen. Ok, ya se fue. Eh, pero no se pueden imaginar lo que fue mi experiencia en la escuela de medicina. Esto, de hecho, esta imagen que está aquí, esta es una caricatura que me hicieron en el 2003, que ya estaba yo como en el cuarto o quinto año de medicina, no me acuerdo. Y me la encontré hace poco, esta caricatura que me hicieron, que dice ahí: me gustan las verduras, ¿y qué? ¿Y qué?
y por lo tanto no me peino. Porque yo era en la escuela de medicina el más rebelde, nunca usaba el uniforme, nunca me peinaba y todos los médicos no podían conmigo. Y al mismo tiempo yo les hacía todas las preguntas que nadie más hacía, porque en la escuela de medicina yo ya era vegetariano, era maestro de yoga, meditaba y entonces tenía preguntas y veía las cosas desde una visión donde casi nadie lo hacía. Y todos los que estudian medicina, por lo menos en ese momento, o cuando entramos a la universidad, entramos como un papel en blanco, por lo menos en esos temas, ¿no? Entonces, lo que me enseñen, pues esa es la verdad, ¿no? Pero yo ya tenía varias experiencias que me permitían ver un poquito más allá. Entonces, yo cuestionaba a los médicos de una forma que nadie más los cuestionaba. Y no saben cómo se enojaban muchas veces, porque no tenían las respuestas. Entonces, se ponían a luchar conmigo y pero yo me dejaba muy insatisfecho esto. Y me tomó tiempo en todos los años de la escuela de medicina en ya empezar a experimentar cosas, porque yo ya estaba meditando, haciendo yoga, era vegetariano, etcétera. Y al terminar la escuela de medicina, o sea, ya era más que claro que necesitaba encontrar otros caminos, ¿no? Otras herramientas. Y entonces me metí a fondo, a fondo, a fondo, también con mi pareja, que fue algo bellísimo encontrar a mi pareja, que ella estaba en la misma sintonía, entonces nos apoyábamos los dos mutuamente a través de todo tipo de experiencias de meditación, de alimentación. Mi pareja fue la que estableció en México el crudo y veganismo. Fuimos crudo y veganos por 2 años. Empezamos a hacer todo tipo de procesos de desintoxicación. Todo lo que yo estaba compartiendo en ese entonces y comparto hoy en día, todo lo experimenté en mi cuerpo antes. No fue de un libro, todo lo viví, todos los tipos de desintoxicaciones los hicimos, ayunos, etcétera, etcétera. Diferentes corrientes espirituales de meditación para encontrar qué es lo que es afín a mí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me ayuda? Hay técnicas que por más de que sea el Dalai Lama el que dice que este es lo que tenemos todos que hacer para iluminarnos, pues para mí no me funciona, ¿no? Porque vengo de otra historia, en otro lugar del planeta, con otra educación, con otro entorno completamente diferente. Tuve que pasar, y sigo pasando, puedo decir así, por trabajo emocional profundo, de muchísimos tipos de corrientes terapéuticas. Eh, Desde sanación del interior, constelaciones familiares, trabajos chamánicos, trabajos energéticos, retiros de meditación, procesos de meditación zen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo, por eso digo, a mí me gusta la experiencia, me gusta experimentar y probar de todo para ver realmente qué me contribuye esto a mí en mi vida, porque es una sola vida, ¿no? Esta es mi vida, esta es la vida que tengo. Entonces quiero ver realmente qué es lo que me funciona a mí. No quiere decir que es lo que le va a funcionar a todos los demás, pero qué es lo que me funciona a mí. Y lo que no me funciona, pues ya lo descarto y ya fue mi experiencia, entonces ya nadie me la cuenta. Entonces me la he pasado así por años y muchos de estos procesos por los que he pasado los he integrado a mi práctica como médico. Si es que pudiera decir que es una práctica médica, porque se ha vuelto mucho más que eso. Y se ha vuelto algo que no lo hago yo solo. No hay manera de que yo haga el trabajo que yo hago. Y me siento muy afortunado porque soy muy exitoso en México, en Sudamérica, en Europa. Tengo pacientes en todos lados del mundo y llevo 15 años dando talleres en Norte, Sudamérica, Europa, Asia, etcétera. Pero nada lo he hecho yo solo. Nada. Todo lo que hago lo he hecho con la ayuda de otros. ¿Sí? Ahí está Guli, está mi esposa, mi cuñado, que hemos dado muchísimos retiros de desintoxicación, otros retiros. Es un retiro que hacemos en México de sanación del niño interior. Este, este es el último entrenamiento que hicimos de Body Medicine en línea que terminamos en octubre, que fue increíble. 2 meses que hicimos juntos en línea y fue una experiencia inolvidable darme cuenta cómo todas las experiencias que yo había tenido de comunidad, de retiros, de procesos grupales, experienciales, en todos lados del mundo, mi mente decía, ok, ahora desde que empezó la pandemia, estamos todos separados y a distancia, no va a ser posible llegar a esas profundidades de transformación y de sanación. Y fue increíble darme cuenta
la transformación que hubo en cada uno de los participantes. Fuimos 70 personas que pasamos por un proceso de 2 meses de aprender todo lo que comparto en Body Medicine, las 5 leyes biológicas y muchísimos otros conceptos de meditación, terapia y medicina. Y es increíble cómo juntos es mucho más fácil ir transformando todas estas creencias y estos antiguos paradigmas que hacerlo solos. Y aún que fue en línea, lo logramos hacer de una forma bellísima y seguimos conectados hoy en día. Terminamos en octubre y seguimos conectados todos los días, esta comunidad que creamos de Body Medicine. Y no les puedo explicar el apoyo que es para todos los integrantes, porque hablamos un lenguaje en común, un lenguaje que no está basado en el miedo y en toda la narrativa que estamos siendo bombardeados por 15 meses ya por los medios de comunicación convencional, sino utilizamos otro lenguaje, otra visión y tenemos una libertad y estamos ya fuera de esas creencias limitantes que son las creencias que se establecen solamente por la medicina alópata convencional. Entonces, eso fue una experiencia increíble y sigue sucediendo. Estos son los retiros de Primal que hacemos de sanación del niño interior. Este fue el último taller en esta comunidad que estoy ahorita, aquí en Grecia. Fue el último que hice de Body Medicine aquí, o en un festival, etcétera. ¿Okay? Y es hermoso tener esta experiencia de que solamente juntos, o sea, podemos ir mucho más profundo en nuestro proceso personal de sanación y en nuestro proceso colectivo de sanación y de crecimiento. ¿Sí? En este lugar donde estoy ahorita, que estas 2 fotos de abajo son de este lugar, una fue en el taller que di y la otra fue en el 2019, antes de la pandemia. Este fue todo el equipo de todos los que mantenemos esta comunidad aquí. Y es algo que es increíble lo que ha sucedido también desde que inició la pandemia, porque sigue transformándose. Y aquí es donde me gusta incluir lo que dijo Víctor, que es algo que sigue sucediendo y no tenemos ya escrita la historia de qué es lo que tenemos que hacer como comunidad, como sociedad o como planeta para encontrar este formato, este nuevo paradigma, sino es algo que está en construcción y estamos construyendo juntos. Y lo que está sucediendo desde la pandemia fue algo increíble. Llevo yo ahora 4 meses en esta isla, en la naturaleza, viviendo como campesino, literalmente, médico campesino. Estoy poniéndome nuevo título, pero la interacción con todos los que viven alrededor, algunos plantamos, otros son terapeutas, otros trabajan en línea, entre todos abrimos este centro de meditación hace 3 semanas. Somos de los pocos de los únicos lugares en el planeta que ahorita, con todo lo que está sucediendo en el planeta, abrimos este centro de meditación donde está viniendo gente de diferentes países. No estamos usando máscaras, estamos usando todos los diferentes formatos posibles que podemos para incluir a todos, ¿sí? Porque no quiere decir que lo que yo digo que es lo bueno y lo sano y la realidad es lo que aplica para todos, aunque yo sea médico, aunque yo tenga la experiencia que sea. Lo que estamos experimentando aquí es incluir todas las visiones, todo lo que a cada persona le hace sentirse seguro y bien, para que podamos interactuar de una forma amorosa, inclusiva y hacer lo que nos gusta hacer juntos. Entonces es una experiencia que siento que esto se puede traspolar hacia donde sea. Y esto está sucediendo porque también estoy teniendo contacto con otras comunidades y, por ejemplo, con la comunidad de Body Medicine, que la mayoría están en la Ciudad de México o en Argentina, están en diferentes ciudades. Y es increíble cómo no importa en dónde vivamos, se puede generar esto. Se puede generar esta interconexión, esta comunidad, no importa si en ciertos momentos es virtual o en ciertos momentos es en persona o en ciertos momentos nos reunimos un grupo a hacer una meditación o a irnos en un día de campo o irnos a un retiro de meditación, no importa cómo sea. Pero en el entorno que sea se puede generar. Y creo que esta es la intención que tenemos Víctor y yo,
Yo sé que otras personas lo están haciendo y Víctor y yo seguimos a varias personas como Zach Bush y como muchas otras personas que están hablando de esto y son voces increíblemente valiosas hoy en día, más aún por la increíble censura que hay en los medios de comunicación. Pero lo que queremos hacer él y yo es ahora es el momento. O sea, ahora es el momento de que realmente construyamos esta realidad juntos. Y es algo que, como dijo Víctor, y estoy de acuerdo, no sabemos, no la tenemos totalmente escrita. Entonces, creamos este programa, Víctor y yo, de 9 sesiones en, no sé, como un mes, nos va a tomar, no sé cuándo. Es un taller que generamos con toda la experiencia y el conocimiento que tiene Víctor y también con toda la inspiración de estas personas que están hoy en día siendo líderes en este campo, por lo menos. Mi experiencia como médico, con todo lo que he experimentado en el campo de la salud y todo lo que comparto desde hace muchos años. Y ahorita les vamos a compartir un poquito del programa. Tenemos sesiones, una sesión que la imparte Víctor, una sesión la imparto yo y otra la hacemos juntos. Juntos no nada más Víctor y yo, sino todos. Y de esa forma vamos a irlo construyendo, porque no es nada más. ¿Ay? Compartiste estás compartiendo la pantalla, sí. De hecho, es algo que. Déjame activar. ¿Dónde estás tú, Víctor? Habla tantito para que te pueda poner el pin. Que no te encuentro. Listo, perdón, nada más para ilustrar lo que ibas a decir. Aquí está, súper. No, habla otra vez que ya te me perdiste. Hola, hola, aquí Eso estoy. más, habla más, habla más, habla más. Querido, te quiero mucho. Es que no sé por qué aquí. Ay. Aquí estoy. Entonces déjame quitarme yo el pin. Sí, Eh, disculpen. Ahí está, ya estás pineado tú. Ok, gracias. perfecto. Sí, Ok, adelante, sigue, sigue, sigue. y ahora ya me puedo poner el pin yo también aquí. Ya estamos los dos. Ok, súper. Estas cosas de tecnología. Entonces, vamos a tener este proceso que para mí, o sea, yo me acabo de echar varios entrenamientos en línea. Llevo de como 2 años ya haciendo cursos y entrenamientos en línea. Y no les puedo explicar lo que he aprendido de cada uno de los participantes que han estado en mis entrenamientos. Entonces, yo estoy así como súper emocionado y curioso de lo que vamos a crear, no solo Víctor y yo, sino todos los que sean parte de esto. ¿Por qué? Porque siempre, no importa si son maestros de yoga o nutriólogos o amas de casa o padres de casa o arquitectos o abogados, porque lo que estamos viendo, y es lo que estaba hablando Víctor, no se trata de que estamos solamente hablando del campo de la salud. Estamos hablando de una realidad y de este nuevo paradigma que estamos construyendo, que es político, económico, social, ecológicos, de salud, de todo, de las historias, de todo lo que Víctor habló. Entonces, por eso es tan valioso, es 1000 veces más valioso que compartamos todos lo que tengamos para contribuir, a que solamente Víctor y yo estemos hablando, ¿no? Y que demos nuestros puntos de vista. O sea, no hay comparación. Entonces, por eso diseñamos este programa de esa forma, para que todos lo podamos construir. Y, ok, es un programa de 9 sesiones, pero ese es como el inicio, ese es como el despegue hacia lo que vamos a ir creando. Sí, entonces si quieres, yo explico a lo mejor un poco rapidísimo. O sea, yo voy a dar la clase uno, que es empezar a entender un poco más a fondo todos estos ecosistemas y la historia de la separación y cómo sentimos que está todo separado. Pensar otra vez a través de la racionalidad de los sistemas y de las historias, cómo estamos organizados y pues qué es lo que estamos tratando de alguna manera resignificar, ¿no? Después tú vas a dar la clase 2 que se llama de la división a la comunión en salud. Y bueno, ya pueden ver el temario en la página, pero si se fijan, está montado de tal forma que se vuelve como un diálogo en el que yo voy a hablar mucho de las grandes narrativas y los grandes sistemas que cortan transversalmente a todos los sistemas, no solamente al médico y de la salud, sino al social, político, económico. Y Nirdosh lo va a estar aterrizando en más temas de paradigma médico, de sanación humana
en conjunto con las trascendencias de los paradigmas pues, de la ciencia tradicional que nos platicaste muy bien en tu historia, ¿no? Y bueno, si quieres tú explica esto, Nirdosh. Sí, sí, de hecho yo voy a complementar, o sea, me encanta todo lo que Víctor lo pone, lo entreteje todo con muchas otras áreas y yo lo voy a ir aterrizando todo en el campo de la salud, pero desde un nuevo paradigma, que a raíz de estos años que me he metido a experimentar y a buscar y a ver más allá de lo que nos han enseñado en el campo de la salud, que una gran parte de la crisis que estamos viviendo ahorita es por estas viejas creencias y viejos paradigmas de qué es lo que nos enferma, de todas las ideas que tenemos de los gérmenes, de las causas de las enfermedades crónico-degenerativas, de los tipos de soluciones que se nos han contado. Entonces voy a traer una visión muy diferente, nueva, revolucionaria, pero totalmente científica y actualizada, que se va a integrar y que va a poder empoderar a todos para que empiecen a hacer estos cambios y los integrando en su vida, Y junto luego con lo cada de Víctor. tercera sesión, la tercera va a ser una conversación primero tú y yo para aterrizar los conceptos y cosas que salgan en las primeras dos. Y luego ya nos vamos a dividir en grupos más pequeños de 3, 4, 5 personas. Vamos a hacer unos ejercicios y dinámicas muy padres y nos vamos a estar uniendo en grupos para poder pues hacer actividades muy padres. En este caso vamos a hablar mucho con esta mirada al interior, con esta idea de que resolver los problemas, por así llamarlos, es resolvernos a nosotros mismos. Somos nosotros esas cosas. Entonces, de alguna manera, sanar una es sanar todas, ¿no? Y bueno, hay muchos insights que podemos ganar cuando hablamos de la relación que tenemos con el dinero y el tiempo y la muerte y cosas así, porque ahí existencialmente estamos muy conectados a nuestras creencias y a nuestras historias. Y la clase 4 es otra vez la transición de las historias de la separación al interser, y entonces vamos a ver cómo construir nuevas dinámicas y manera de comprender que nos ayuden precisamente a buscar estas condiciones de interdependencia, ¿no? La clase 5 es tuya y Uh -huh. habla sobre la co-creación humano-medio ambiente. Adelante si quieres. Sí, es donde empiezo a entretejer toda esa división que ha sucedido y que la mayoría del planeta vive hoy en día, de esta idea de separación de la medicina convencional y de todo lo que es alternativo, naturaleza, nutrición, etcétera, etcétera. Entonces voy a empezar a poner todos estos links, estas nuevas puentes entre todos estos campos en este punto del taller y es de una forma tan lógica, tan simple que cualquier persona lo puede entender. Luego la sesión 6 es vamos a conversar sobre la clase 4 y 5 y después otra vez hacemos unas dinámicas muy divertidas y pues confrontantes también y nos empezamos a visualizar como aquello que queremos construir o continuar construyendo. Y son clases o dinámicas que funcionan solo en la medida en la que uno tiene la valentía, ¿no? Tiene la valentía de mostrarse como es en ese momento y de saber que está no solamente sostenido y contenido, sino que está con espejos y que está con gente que quiere lo mismo que nosotros. Entonces ahí es donde sucede toda la magia y bueno, hay poco script, ahí es espontaneidad, creatividad y es algo muy bonito. La clase 7 hablamos un poco más de cosas técnicas, de lo degenerativo a lo sostenible, a lo regenerativo que les hablaba, y de cómo hay muchos nuevos sistemas y maneras de organizarnos, pensar y hacer las cosas técnicas, científica, agricultura y todo eso para hacer la regeneración, ¿no? Y así como sabemos desde que a nivel emocional, cuando nos metemos a las emociones o estamos en un mundo difícil o en un espacio entre historias, pues nos quita energía, pero al mismo tiempo cuando está lleno de esa fuerza y de esa verdad, también nos genera energía. Y entonces eso aplica a lo individual y aplica en nuestros sistemas de vida que tenemos en todas partes. Sí, aquí en la clase 8 es donde ya vamos a ir como el paso más allá, ¿no? De todos los recursos que tenemos, entre la nutrición, la medicina energética, el trabajo emocional, el trabajo de descondicionamiento, creencias, muchas otras herramientas, la meditación, etcétera, es donde vamos a empezar a integrarlo. Y sé que muchos de ustedes tienen experiencia en estos campos, pero ya al ir pasando por este viaje que vamos a llevar hasta la clase 8 es donde todo empieza a integrarse y donde empezamos realmente a entretejerlo todo, pero también la comunidad empieza
a unirse de una forma mucho más evidente. Y la Sí, clase, pues, obviamente. y la última es, vamos a dejarla muy abierta para que también sea una resonancia con lo que vayamos construyendo y permitamos esta parte de, pues, espontaneidad. Y la comunidad va a continuar aquí. Ya empezó y continuará, y esto será un hito interesante de nuestra comunidad. Y como tú dices, o sea, sanamos con lo que sabemos, sanamos con las etiquetas que tenemos y los títulos y diplomas que ganamos y los cursos que tomamos. Sobre todo sanamos con lo que somos, y solamente sanamos cuando pues es que juntos estamos desarrollando todo esto. Entonces, no es tan importante cómo nos visualizamos al final de esto. Lo importante es vernos en el presente y saber que todo se construye en el momento, y soltar el resultado es donde nos reencuentra con la espontaneidad, con la creatividad, con el amor, con la intuición, y también con todo el conocimiento y todas las experiencias que hemos tenido. Entonces se vuelve precisamente una bomba atómica, porque se comprime y termina explotando. Y si somos muchos, o seamos pocos o muchos, pero si somos un grupo, el potencial es exponencial. Y por eso es por lo que yo les compartí todo lo que les quise compartir, ¿no? Del efecto que tiene la comunidad. ¿Sí? Entonces, esa es más que nada nuestra intención, de ir creciendo esta comunidad, de integrándolo, y que solo estas 9 clases va a ser el inicio, porque todo lo que va a salir de ahí, lo puedo sentir, toda la creatividad que va a salir de ahí va a ser increíble. Entonces, estoy muy emocionado por eso. Entonces, pues bueno, los que quieran están bienvenidos a ser parte de este proceso que empezamos en El 16 de 16 de, junio, el 16 de junio. perdón, ahí no hice hincapié, pero aquí venía, empezamos el 16 de junio, miércoles. Va a haber sesiones todos los miércoles y todos los viernes de 12 a 1:30, hora de la Ciudad de México, para que nos podamos alinear todos ahí. Y va a durar 9 sesiones hasta el 14 de julio. Y Tenemos, ajá, Y bueno, son clases que va a ser a ese horario de México, todos los miércoles y viernes. Una clase la da Víctor, otra la doy yo, otra es todos juntos, etcétera, por 9 sesiones. Pero todo va a quedar grabado, y obviamente los que se inscriben, porque siempre en estas situaciones hay gente que a veces un día no se puede conectar por algo del trabajo, lo que sea. Todo va a quedar grabado, y los que participen tienen acceso a las grabaciones por 6 meses. Entonces, ni se tienen que preocupar de eso, porque todo va a quedar grabado, todo el curso. Entonces, lo pueden ver todas las veces que quieran. y les compartiremos también las diapositivas para que puedan llevarlas, y pues, hay notas y cosas que quieran hacer. El precio que decidimos ponerles de $345. Realmente veremos cómo estás. Si realmente no puedes pagarlo o quieres platicarlo, realmente no queremos que esto detenga a nadie. Pero bueno, ese es el precio que pusimos inicialmente. Hay un reembolso del 100% en caso que después de la sesión 3 no sea para ti o no te lata, o por cualquier razón, no importa, se reembolsa. Varias formas de pago, y toda la información de los temarios, horarios y más información del curso ya está en la página web de Body Medicine. Aquí está, aquí abajo. Eh, Ahorita la voy a poner en el chat, y para que la tengan y le echen un ojo. Quisiera yo cerrar, si me permites, con dos cosas. Una es con esta frase que me encanta, que dice, y la encontré precisamente construyendo los temarios del curso, y es, no, esto que estamos haciendo no está en ningún mapa, porque de alguna manera los verdaderos lugares nunca lo están. Nosotros nos vamos a crear nuestro mapa. Y luego, con mi amor a la poesía, me van a ver en algunas sesiones compartir poemas. Y para hoy dije, ¿cuál digo? Y ya tengo el de la uno, ya tengo el de la 2, pero no sabía cuál era el de hoy. Y ahorita escuchando me acordé de un poema de Neruda, que lo busqué, y si me permiten se los voy a decir, es muy cortito. Dice, viene de Demasiados Nombres, de Pablo Neruda. Dice, esto quiere decir que apenas desembarcamos en la vida, que venimos recién naciendo, que no nos tenemos, que no nos... Ay, perdón, es que está muy borroso, es una foto de un libro, porque no sé cómo encontré este poema, pero bueno, lo voy a volver a empezar. Esto quiere decir que apenas desembarcamos en la vida, que venimos recién naciendo, que no nos llenemos la boca con tantos nombres inseguros, con tantas etiquetas tristes, con tantas letras rimbombantes, con tanto tuyo y tanto mío, con tanta firma en los papeles. Yo pienso confundir las cosas,
unirlas y recién hacerlas, entreverarlas, desvestirlas, hasta que la luz del mundo tenga la unidad del océano, una integridad generosa, una fragancia crepitante. Y bueno, pues muchas gracias. Yo ya no tengo más que compartir, más que invitarlos con muchísimo amor, respeto, cariño y humildad a este espacio que estamos creando. Ya son parte de él de todas maneras, aunque no sea el momento para inscribirse. Y les agradezco muchísimo su atención, su cariño y sobre todo la invitación de permitirme estar cerca de ustedes en estos minutos. Y gracias a ti, querido amigo. Wow, gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias a todos. Realmente un placer compartir con ustedes. Gracias por tomarse